Biología. Semanas 7 y 8. Aprende en casa. Primero de secundaria. Sesiones. 1. Luchar por sobrevivir. 2. México, país de las maravillas. 3. ¿Por qué cuidar la biodiversidad? 4. ¿Cómo explicar la importancia de la biodiversidad? En esta semana o en estas 2 semanas abarcarás estos temas en la materia de biología. Serán 2 semanas, la semana 7 y la semana 8. Clase 7 de octubre del 2020. Lucha por sobrevivir. Reconocer organismos endémicos amenazados en peligro de extinción. Aprendizaje esperado. Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México. Sesión número 1. Así que en esta secuencia vamos a identificar todas aquellas especies que se encuentran en peligro de extinción. Por eso el tema se llama la lucha por sobrevivir. Leamos el siguiente texto. La biodiversidad amenazada. En nuestro país, como en el resto del mundo, a diario desaparecen miles de hectáreas de vegetación y como consecuencias también lo hacen el resto de los organismos que ahí habitan. Eso mismo sucede con muchos ecosistemas marinos donde la actividad pesquera se desarrolla de manera devastadora, como es el caso de la pesquería del camarón. Este tipo de alteración de los ecosistemas o de hábitat de las especies es la causa más común del deterioro de los ecosistemas y por lo tanto de la extinción o merma de muchos organismos. Entre los ecosistemas que están sufriendo un deterioro más vertiginoso, podemos citar a los bosques tropicales que, según los expertos, contribuyen a la reserva más importante de biodiversidad de las plantas. Según documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, Sudamérica tuvo la mayor pérdida de bosques entre los años 2000 y 2010, cerca de 4 millones de hectáreas por año. Las principales causas que están llevando al deterioro de la biodiversidad en México son la deforestación de bosques y selvas por crecimiento de pueblos y ciudades, de caminos y carreteras o de actividades agropecuarias. Las pesquerías con implemento de pesca que arrasan y destruyen el fondo del mar, capturando toda clase de organismos, que en su mayoría ni siquiera son usados como alimento, como sucede con la pescadería del camarón. ¿Qué significa hábitat? Bueno, tenemos aquí una palabra subrayada en azul donde nos dice el significado. Hábitat, lugar donde vive un organismo o un conjunto de organismos. Continuamos con la lectura de la pérdida de biodiversidad en México. La contaminación química producida al verter sustancias tóxicas que alteran el medio donde viven los organismos, ya sea el aire, la tierra o el agua. Es el caso del hábitat de algunas especies de coral en la zona tropical de México. La introducción de especies ajenas al ecosistema que desplazan o sobreconsumen las especies originales y provocan su extinción, como ha sucedido con la introducción de gatos en las islas del Pacífico mexicano, que presionan y amenazan a numerosas especies de aves que desconocían a este depredador. El tráfico ilegal de especies silvestres para ser utilizadas como adorno, mascotas o para elaborar muebles, como sucede con el tráfico de los pericos y las guacamayas, o los peces tropicales multicolores se capturan para habitar en jaula o peceras decorativas. De continuar esta tendencia, se estima que una cuarta parte de las especies del planeta estarán en peligro de extinción en los próximos 20 o 30 años. En tu región, ¿conoces o has escuchado sobre algún organismo que se encuentren en peligro de extinción o alguna zona en la que esté siendo deteriorada? ¿Sabes si el paisaje que rodea tu localidad ha cambiado mucho? Tomen el timón para revisar esto. Ok, después de esta lectura, ustedes van a tener que realizar un pequeño resumen acerca de esto.
tomando los puntos más importantes de la lectura que acabamos de realizar. Con el texto que acabamos de leer, también vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales causas del deterioro de la biodiversidad en México? ¿Sabes si en tu región existe alguna especie en peligro de extinción? ¿El paisaje que rodea tu localidad ha cambiado? ¿A qué se refiere con especies en peligro de extinción? ¿Qué significa cuando hablamos de especies endémicas? Wow, veamos estas fotografías capturadas por el fotógrafo Tim Flash. Animales en peligro de extinción. Algunos de los animales más extraños de nuestro planeta caminan en la cuerda floja de la extinción. El fotógrafo Tim Flash ha pasado más de 2 años capturando en fotografía algunos de ellos, los más emblemáticos y curiosos y llamativos. Vemos a estas dos especies que están aquí, son bastantes y son los colores originales de las especies, pero están en peligro de extinción. Leamos lo siguiente. ¿Cuándo se considera una especie en peligro de extinción? Se considera una especie en peligro de extinción cuando está en peligro de extinción, cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Cuántos animales están en peligro de extinción? Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el organismo internacional con mayor posteridad sobre el problema, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción. En la actualidad, además, en un desglose por clase, se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los reptiles y el 34% de los peces y un 25% de los anfibios y mamíferos. Causas de los animales que están en peligro. Existen múltiples causas por las cuales las especies pueden llegar a encontrarse al borde de la extinción. Las razones pueden resultar tremendamente particulares por cada especie, pero en líneas generales, entre las mayores amenazas se encuentran la destrucción y la fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y tráfico ilegal y la introducción de especies exóticas. Ya lo leíamos en un texto anterior, donde las principales causas de peligro de extinción de un animal es el cambio total de su hábitat. Pero esto implica también un cambio climático por todo el deterioro que estamos haciendo en la naturaleza, por los altos índices de contaminación, estamos haciendo este cambio climático. Además, hay muchas personas que cazan a los animales sin ningún permiso, sin ninguna autorización ni ninguna organización. Bueno, y trafican además con estos animales. Vemos que hay muchas aves, sobre todo, que son puestas en pequeños tubos de PVC para ser traficados, y de tantas especies que cazan, solamente 2 o 3 llegan a estar vivas o llegar vivas hasta su destino. Entonces, este gran desventaja que tienen las aves hacen en peligro su especie. Bueno, otros es que algunas especies han llegado a otros hábitats por medio del tráfico. Las llevan de una región a otra, invadiendo a las especies que ya habitan ahí y ponen en peligro sus especies. El siguiente tema es cómo evitar la extinción de especies. No es una tarea fácil. Evitar que una especie desaparezca implica puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus hábitats, por ejemplo, la deforestación, perseguir y castigar con dureza a la caza ilegal y el tráfico de especies, la creación de reservas naturales,
o el fomento de programas de reproducción, reintroducción y mejora genética. La lucha contra la contaminación y el cambio climático también es una de las luchas por la conservación de muchos animales. Cada decisión personal tiene una consecuencia a nivel global en múltiples aspectos. De ahí la importancia de la conciencia social de la población. Es importante que cada una de nuestras decisiones sea tomada con gran raciocinio, ya que cada uno de nuestros actos llevan a una consecuencia. En este caso, dicen expertos de la biodiversidad que el mundo está al borde de la sexta extinción masiva de especies. Es decir, antes a esta extinción que se acerca a una sexta, ya hubo 5 atrás. El mensaje del informe que presenta hoy en París por parte de la ONU es claro. Hay 1 millón de especies que están amenazadas de extinción en el ritmo que se acelera. Es un cambio profundo de la sociedad y no se podrá reparar el daño a la naturaleza si seguimos de esta manera. Muchos científicos estiman que la Tierra se halla en el inicio de una nueva extinción masiva, una sexta extinción masiva, marcada por la desaparición de especies a un ritmo alarmante, principalmente debido a las acciones del propio hombre. Pero vemos que esta no es la primera extinción que se acerca. Hace 500 años atrás, el planeta vivió 5 episodios en los que al menos la mitad de los seres vivos fueron erradicados en un abrir y cerrar de ojo bajo la perspectiva de la historia geológica. En total, más del 90% de los organismos que un día caminaron, nadaron, volaron o raptaron han desaparecido. Bueno, ¿cuáles son estas 5 extinciones? Bueno, la primera fue hace 445 millones de años y desaparecieron entre el 60 y el 70% de las especies. Y a esta extinción se le llamó Ordovicio. La causa posible de extinción fue el periodo glacial, un periodo glacial corto pero muy intenso. La segunda extinción fue llamada la Devónico. Esta fue hace de 360 a 375 millones de años y desaparecieron aproximadamente el 75%. Una de las causas posibles fue el agotamiento del oxígeno en los océanos. La tercera extinción fue la llamada Pérmico y fue hace 252 millones de años y desaparecieron aproximadamente el 95% de las especies. Una causa posible fue el impacto de los asteroides y una gran actividad volcánica. La cuarta extinción fue la extinción Triásico y fue hace 200 millones de años y se desaparecieron entre los 80 y 70% de las especies. Pues las causas siguen en debate. Todavía no se determina hasta aquí una causa principal. La quinta extinción fue la extinción del el Cretácico, cuando hace unos 66 millones de años desaparecieron aproximadamente el 75% y una causa probable fue el impacto de un asteroide. Es la última que tenemos nosotros registrados como una pérdida, como una extinción. Estamos a punto de la sexta extinción si nosotros no hacemos nada por la naturaleza, si nosotros no paramos esta contaminación y este abuso que tenemos hacia ella, deforestación, tráfico de animales, contaminación, etcétera. Si nosotros no paramos esto, vamos por la sexta extinción y no sabemos si en la sexta extinción también algunos humanos puedan desaparecer de la faz de la Tierra. No sería una extinción para la raza humana, pero sí para muchas de las especies que nos sirven o nos ayudan para las
sostener nuestro, nuestro organismo, nuestra raza. Así que vamos a hacer algo para que esta sexta extinción se pare. Vamos a observar el video 20 especies endémicas en México. Vamos a escoger 5 especies de las que te gusten y vamos a investigar acerca de esto. Su nombre. Ejemplo, coati, tejón mexicano. La región donde vive. Este tejón mexicano o coati vive en Cozumel. Aéreo, si es aéreo o si es terrestre o es marino. Esta especie es una especie terrestre. ¿En peligro de extinción? No. Característica, bueno, que es un mamífero, se alimenta de invertebrados, tiene actividades diurnas. Así que vamos a ver las 20 especies endémicas en México y escogeremos 5 de ellas y vamos a llenar esta tabla en su libreta para contestar y a completar la información que hace falta. 9 de octubre del 2020. México, país de las maravillas. Énfasis, reconocer la importancia estética y cultural de la biodiversidad en México. Sesión número 2. Vamos a observar el video La diversidad cultural de México y vamos a contestar las siguientes preguntas. Copia en tu libreta y contesta de acuerdo a lo que viste en el video. También vamos a investigar cuántos grupos étnicos existen en tu región, o sea, en el estado de Veracruz. Y vamos a llenar también en tu libreta el siguiente cuadro. Vamos a poner los grupos étnicos, lugar donde asentaron, el lenguaje y las características representativas. Clase 12 de octubre de 2020. ¿Por qué cuidar la biodiversidad? Énfasis, importancia de la conservación de la biodiversidad. Sesión número 3. Vamos a observar el video Acciones en favor de la biodiversidad y vamos a completar el siguiente cuadro. Acciones para conservar la biodiversidad y las características. La importancia de la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, no solo se trata de la cantidad de especies que hay en un espacio geográfico, sino del delicado sistema de relación que se sustenta dentro de ese lugar. Desde esta perspectiva, ninguna especie está aislada, sino que forma parte de un grupo en la que las interacciones entre cada individuo constituye una parte fundamental para mantener el equilibrio del ecosistema mundial y con ello la supervivencia. La increíble biodiversidad mexicana. México comparte con China, Colombia, India y Perú el título del país megadiverso, pues entre ellos albergan aproximadamente el 75% de la diversidad biológica de nuestro planeta. México posee al menos el 12% de la biodiversidad del planeta gracias a su ubicación geográfica, que comprende 2 regiones neárticas y tropical. Esto hace que el territorio posea una gran variedad de climas, microclimas y una organización topográfica y geológica que son el hogar de miles de especies endémicas, es decir, que son exclusivas del país. Según el CIAT, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC, en México, está la mayor concentración de especies de reptiles del mundo, 717. Ostenta el cuarto lugar en el número de anfibios, 295. El segundo lugar en especies de mamíferos, 500. El 11º lugar en aves, 1150 especies. El cuarto lugar en plantas con flores con unas 25.000 especies. De estas, el 50% de planetas son endémicas, el 57% de reptiles y el 65% de anfibios, mientras que el 32% de las especies de mamíferos en México son exclusivos del territorio. Esto quiere decir que si desapareciera la biodiversidad mexicana, se perderían para siempre de todos estos seres vivos. Las amenazas de la biodiversidad.
Hemos hablado ya en textos pasados cuáles son las principales amenazas de la biodiversidad. Entre ellos está la mano del ser humano, el cual ha contribuido para el deterioro de todo este territorio y de su hábitat gracias a la deforestación, a la caza ilegal y a los recursos que utilizan de manera desorganizada. Según expertos de la biodiversidad, reconocen que en el mundo hay muchas especies a borde de la sexta extinción, es decir, va a haber una sexta era el cual se va a extinguir todas las especies en peligro. Bueno, anteriormente hubieron 5 atrás. El mensaje del informe sobre la biodiversidad presentó hoy en París por parte de la ONU y es claro, 1 millón de especies están amenazadas de extinción y en el ritmo acelerado. Sin un cambio profundo, sin que tengamos ese cambio profundo, esta sociedad que conocemos jamás podrá reparar este daño en la naturaleza. Muchos científicos estiman que la Tierra se halla en el inicio de una nueva extinción masiva, marcada por desaparición de especies a un ritmo alarmante, principalmente debido a las acciones de nosotros, a las acciones del hombre. Pero no es la primera. Ya en los últimos 500 miles de años, el planeta vivió 5 episodios en los que al menos la mitad de los seres vivos fueron erradicados en un abrir y cerrar de ojos, bajo la perspectiva de la historia geológica. En total, más del 90% de los organismos que un día caminaron, nadaron, volaron o reptaron han desaparecido de la faz de la Tierra. Y vamos a ver cuáles son estos 5 extinciones masivas que existieron anteriormente. La primera de ellas fue la llamada Ordovícico. Hace más de 445 millones de años, desaparecieron aproximadamente entre 60 y 70% de las especies. Una de las causas probables fue el periodo glaciar a corto plazo, pero muy intenso. La segunda extinción fue la Devónico. Esta extinción fue hace 360 años a 375 millones de años aproximadamente y desaparecieron el 75% de las especies. Una causa probable fue el agotamiento del oxígeno dentro de los océanos. La tercera extinción fue la Pérmico. Hace 252 millones de años y desaparecieron aproximadamente el 95% de las especies. Las causas probables de la desaparición fue el impacto de asteroides y la alta actividad volcánica que existía en ese tiempo. Otra extinción fue la Triásico. Hace aproximadamente 200 millones de años desaparecieron entre el 70 y 80%. Las causas probables todavía están en debates, todavía no han establecido una causa probable de esta desaparición o extinción. La extinción Cretácico hace 66 millones de años desaparecieron las especies aproximadamente 75% de ellas y la causa probable fue el impacto de un asteroide. Este fue la última extinción que existió sobre la Tierra, fue la quinta extinción, así que estamos probablemente a una sexta extinción. Clase 14 de octubre del 2020. ¿Cómo explicamos la importancia de la biodiversidad? Pues vamos a ver el siguiente video, lo cual lo tendrás que ver con tu familia para después hacer la siguiente actividad. Vamos a platicar con tus padres o con tu familia acerca de la importancia de la biodiversidad. Ya hemos visto que estamos a punto y al borde de la sexta extinción. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra biodiversidad se conserve o que reparemos un poco el daño que hemos hecho a la naturaleza? Recordemos que si seguimos de esta manera acelerada, contaminando y haciendo el uso inadecuado de los recursos naturales que existen dentro de la Tierra, estaremos a punto de tener la sexta extinción del planeta. Así que ustedes van a leer aquí
lo que la instrucción les indica para hacer un texto donde van a explicar cuáles son los problemas en tu localidad que hagan que se esté perdiendo algunas especies y cuáles son las acciones que podrías implementar para conservar la naturaleza en tu localidad. Bueno, pues eso es todo por estas 2 semanas. Vamos a trabajar y a reflexionar acerca de la pérdida de la biodiversidad y las consecuencias que tienen si no hacemos algo por ella. Gracias, hasta la próxima.